Buenas tardes. Gracias damos a Dios porque es para nosotros un privilegio, como decía el cántico ahorita, servirle a Dios es un gran privilegio. Gracias damos a Dios. Mientras estábamos entonando ese cántico, realmente yo me sentía el menos indicado para estar aquí compartiendo la palabra de Dios, pero damos gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, porque es a través de Jesucristo que fuimos reconciliados con Dios y Él ha derramado su gracia. Así es de que me emocioné con la invitación de la hermana que extendió para la congregación. Yo creo que es un privilegio servirle a Dios. Así es de que aprovechemos, porque ¿cuántos saben que la vida es breve? Y ahorita es cuando podemos aprovechar. Así es de que bueno, para nosotros, repito, damos gracias a Dios de parte de Casa de Oración San Fernando. Reciban saludos. Ya teníamos algún tiempecito de no estar aquí, pero siempre que venimos, ahorita el pastor dijo, digan, esta es mi casa, y pues realmente yo me siento en casa. Así es de que les extrañamos, y cuando estamos entre ustedes nos regocijamos en el Señor. ¿Estamos listos para recibir palabra del Señor? Amén. Dijo en cierta ocasión un compañero, me compartía siempre, me decía, porque a veces había, pues en la iglesia siempre va a haber personas que miras expectantes para recibir el mensaje del Señor. Otros están incómodos, otros están durmiendo. Y yo no entendía, ¿verdad?, por qué sucedían todas estas cosas. Y él me dijo algo muy específico que se me quedó muy grabado. Me dice, usted cuando vaya, siempre vaya con hambre de escuchar a Dios. Y conforme al hambre que usted lleve, es lo que va a recibir. Y como cuando uno va a un restaurante con hambre, salen satisfechos, ¿verdad? Así me dice, ¿cuánto más cuando vamos a recibir palabra de Dios? Así es de que esperemos que el Señor nos ministre a través de su palabra hoy en este día. Me gustaría que fuéramos directos al libro de Efesios, por favor, Apocalipsis, capítulo 2, por favor. Hoy vamos a compartir un mensaje muy especial de parte del Señor. Vamos a leer los primeros 7 versículos de el capítulo 2 de Apocalipsis. Le doy unos segundos para que llegue, si tiene Biblia, y si está listo, dígame amén. Amén. Vamos a leer entonces los primeros 7 versículos. Dice la palabra de Dios. El versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces
las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, por tu Santo Espíritu que nos recuerda todas las cosas que tú enseñaste. Pedimos, Señor, que nos ayudes para compartir tu palabra y tu Santo Espíritu obre en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias. Bueno, de hecho, en estos días me contacté con nuestro pastor. Gracias damos a Dios por nuestros pastores. Estamos en comunicación y bueno, personalmente yo he estado escuchando las enseñanzas de aquí de Fontana. En una de las últimas enseñanzas que escuché, hablaron de las características de las ovejas. ¿Sí recuerdan? Los que están aquí en casa, ¿verdad? Y yo ahora sí que terminé descalabrado al final, ¿verdad? Pero gracias damos a Dios, porque Dios es bueno y es por eso que habla a su iglesia. Pero lo más importante es saber cómo responder al llamado del Señor. Y en estos días que estaba hablando con pastor, me dijo, vamos a compartir. Y bueno, siempre lo he dicho que no tomamos esto a la ligera. Es una gran responsabilidad y es un privilegio que no merecemos, pero repetimos lo que compartimos al comienzo, es a través de Jesucristo que podemos mantenernos de pie delante de ustedes. ¿Sí se da cuenta este privilegio, esta gran responsabilidad que es compartir el mensaje de Dios? Porque de hecho estaba yo pidiendo dirección al Señor. ¿Qué podemos compartir con la iglesia? Hay mucho, pues ahora sí que la palabra del Señor es una fuente inagotable que nos da respuestas para todas nuestras inquietudes. Y bueno, pidiendo dirección al Señor, nos guió a este mensaje. Esperemos que seamos sensibles y que Dios hable a su vida. Bueno, retomando el tema, aquí, fíjese lo que dice el versículo 1, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Es importante que cuando leamos la palabra de Dios, como dice el versículo 7 al final, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿De parte de quién viene este mensaje? En el versículo 8 del capítulo 1 dice del alfa y de la omega, del principio y el fin, del que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. De parte de él viene este mensaje. Hago una pregunta: ¿valdrá la pena estar atentos? ¿De qué se trata este mensaje? Claro que vale la pena. Mire, si el mensaje fuera por voluntad humana, yo pondría
cuestión o lo pondría en tela de duda. Muchos estamos esperando todos los días. Tengo un compañero que me dice que todos los días escucha la mañanera del presidente de México, que no se la pierde y está a la expectativa y parece como que toma notas porque se sabe todo al pie de la letra. Y digo, oh, qué bueno, ¿no? Está a la expectativa a ver qué dice el presidente de México. Y él comparte eso con otros y ok, está bien, son temas informativos que nos pueden ayudar de mucho. Como tengo otros compañeros que no toleran ni siquiera escuchar la voz de él porque dicen que es mentiroso. Así es el hombre, pero aquí quien habla es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. De hecho, déjeme decirle, hablando características del alfa y de la omega, del principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El libro de Apocalipsis, ahorita de hecho estamos estudiando el libro de Apocalipsis en la iglesia. A mí me tomó mucho tiempo para estudiarlo porque no me sentía preparado, porque por diferentes tipos de pensamientos que escuchaba decir que es un libro que tenemos que tener mucho cuidado, y sí es cierto, para interpretar la palabra necesitamos ser muy diligentes, pero yo creo que es palabra de Dios. De hecho, es súper importante que nosotros como hijos de Dios demos ese paso, esa iniciativa. ¿Sabes por qué? Porque de hecho Apocalipsis habla, ya ve que en inglés es revelation, ¿verdad? Sí se dice así, ¿verdad? No soy muy bueno para inglés, pero se llama revelation. Quiere decir que aquí en Apocalipsis nosotros conocemos a Jesús, al Jesús glorificado, al alfa y la omega, al principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí miramos características de Jesús como el glorificado. De hecho, si tú lees el contexto del capítulo 2, te vas al versículo 1, vas a mirar que Juan el apóstol le es mostrado en visión a Jesús en toda su plenitud, como el Cristo glorificado, como el que tiene cabello blanco como blanca lana, el que tiene ojos como llama de fuego, de aquel que sale una espada aguda de su boca, de aquel que sus vestiduras llegan hasta sus tobillos, aquel que está ceñido con un cinturón de oro. Él es el Todopoderoso. De parte de Él viene este mensaje. Es cierto que miramos aquí que Él se dirige a su iglesia, porque es cierto que en una congregación como esta, donde estamos, hay gente que es vuelta a nacer, que son hijos de Dios, que están sellados con su Santo Espíritu, que son templo y morada del Espíritu de Dios. Pero también hay simpatizantes, es una realidad. Es una realidad. Hay simpatizantes, simplemente. Y eso lo vemos pues en toda la historia. Allá cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino en la fiesta pascual, dice que las multitudes se reunieron para adorarle, tiraban los mantos, tiraban ramos en su entrada triunfal y decían: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre
del Señor. Pero a unos días, a partir de esa entrada triunfal de Jesús, muchos de ellos, la gran mayoría, gritaban cuando Él estaba en la cruz: crucifíquenle, crucifíquenle. Fueron los que pidieron que le crucificaran. Eran simpatizantes, simplemente. Yo no sé si tú eres simpatizante o eres hijo de Dios, pero este mensaje va más directo a la iglesia. Claramente vemos aquí que dice a la iglesia de Éfeso. De hecho, el tema aquí pues le fue dado a Juan en visión para las 7 iglesias de la Asia Menor. Si eres simpatizante, no es casualidad que estés aquí. Si estás aquí es porque el Señor te está llamando a ser parte de su redil. Si sabías que la voluntad de Dios es que todo hombre venga al arrepentimiento y nadie se pierda, no es casualidad. Y si eres hijo de Dios, si eres parte del cuerpo de Cristo, bueno, pues el Señor va a hablar a nuestras vidas. Así es de que estemos atentos a lo que el Espíritu va a hablar. Dice el versículo 1, hablando ahora sí que de ciertas características de parte de quien viene este mensaje, que es Jesús. Juan fue el instrumento, ¿correcto? Juan fue el instrumento. Así como aquí su servidor, yo solamente soy una vasija y de barro, ¿correcto? Este mensaje viene de parte de Jesucristo. Somos vasijas de barro nosotros, que se nos da el privilegio, se nos da esta oportunidad de compartir con su iglesia. Qué gran privilegio. Pero viene de parte, como dice aquí, a la iglesia de Efeso, retomo el versículo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas en su diestra, aquí está hablando del señorío de Jesús sobre su iglesia. O sea, Él es quien tiene señorío sobre estas 7 estrellas, que son los 7 ministros de las 7 iglesias del Asia Menor. Y dice, Él es quien habla, el que tiene a su diestra, el que sostiene a sus siervos, el que ha llamado a sus siervos. Él es quien dice esto. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Bueno, aquí cuando se habla de 7 estrellas a su diestra, aquí está hablando, y repito, valga la redundancia, de 7 ministros que pastoreaban en ese tiempo las 7 iglesias de la Asia Menor. Es Jesús quien llama. Él es el pastor de pastores. Él pone y Él quita. Entonces el mensaje es para los ministros. Y como dice aquí, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Los 7 candeleros de oro tiene que ver con el ministerio, tiene que ver con la iglesia. 7 candeleros. ¿Qué es lo que hace un candelero? Emana luz, ¿correcto? Un candelero emana luz, un candelero alumbra. Cuando venimos a la iglesia, ¿qué es lo que recibimos a través de la palabra? Luz, ¿correcto? ¿Verdad? Emana luz. Bueno, Él que está en medio de los 7 candeleros, quiere decir que Él tiene dominio. Quiere decir que Él está aquí. Él está en la iglesia. Sí sabíamos eso, ¿correcto? Porque claramente dice aquí, el que está en medio de los 7 candeleros. ¿Qué haría usted si mirara a Jesús a mi lado aquí? ¿Qué es lo que haría usted? ¿Qué harías? ¿Le reverenciabas? Si lo miraras así literalmente, que se te permitiera
poder contemplar lo que Él hace en la rama espiritual. ¿Qué harías? ¿Cómo responderías? ¿Te estarías durmiendo? ¿Estarías de irreverente? ¿Qué haríamos? Bueno, déjame decirte una cosa, que Él está aquí. Él está allí, porque es lo que dice a través de su palabra. Amén. Él es el quien tiene señorío. La iglesia no surgió, nació por un pensamiento de hombre. ¿Sabes quién compró la iglesia? ¿Sabes quién pagó el precio tan alto por la iglesia? Su nombre es Jesucristo. Y Él tiene cuidado de su iglesia. Él cuida de su iglesia. Él está entre nosotros. Él está entre nosotros. Desde el momento en que nosotros entramos por esas puertas, debemos honrar, debemos reverenciar, porque su palabra es sí y amén. ¿Cuántos lo creen? Él está aquí. ¿Das gracias a Dios? ¿Das gracias a Dios por eso? Es un privilegio para ti estar en las reuniones, porque sabes que entre nosotros está Jesucristo. Es un privilegio. De parte de Él viene este mensaje, hermano. No tengamos en poco estas reuniones. No seamos indiferentes, porque estamos hablando del reino de los cielos. Estamos hablando del Rey, estamos hablando de Jesucristo. Y mira lo que dice en el versículo 2: yo conozco tus obras. ¿Sabías que Él conoce todas las cosas? Yo conozco tus obras. Aquí cuando miramos la palabra conozco, es un conocimiento omnisciente. O sea, Él conoce todo lo que tú haces. Él conoce no solamente tus obras, sino las intenciones, las motivaciones con lo que tú haces las obras. ¿Cuántos nosotros como servidores debemos considerar esto? Personalmente, para mí, créamelo, que es una gran responsabilidad estar aquí enfrente compartiendo, porque Él me conoce. Él sabe cuáles son las motivaciones, por qué estoy aquí parado. Él es omnisciente. ¿Sí sabes que Él es omnisciente? Él conoce los pensamientos, Él conoce las intenciones, todo lo que hacemos. No solamente aquí, Él conoce qué es lo que hacemos cuando nosotros estamos, que nos vamos de aquí. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que ves? ¿En qué inviertes tu tiempo? Muchas veces nos cuidamos a veces los esposos de nuestra esposa. De hecho, muchos hasta tienen códigos en sus teléfonos para que la esposa no pueda ver lo que el hombre está viendo, o viceversa. Es fácil engañarnos entre nosotros, pero a Jesús no podemos engañarlo. Él conoce todas las cosas. Estamos conscientes, ¿verdad? Él conoce, Él es omnisciente. Claro que Él es omnisciente, nos conoce nuestro acostar, nuestro levantar. Y fíjese, comienza a hablar ciertas características. Ahora sí, alaba las obras de esta iglesia de Éfeso. De hecho, no quise entrar en detalles respecto a lo que era Éfeso, pero así por mencionar algo, Éfeso era una ciudad donde había mucho comercio, mucha comercialización. De hecho, se dice que era la ciudad más próspera, más prósperas en el Asia Menor. Era una ciudad, allí precisamente había
una diosa que se veneraba mucho, la diosa Artemisa. Para los griegos la diosa Diana. Había mucha idolatría. Pero gracias a Dios damos que en esta ciudad pagana, pues ahora sí que era pecadora, Dios en su bendita misericordia y gracia allí envió misioneros. Allí en Efeso, allí de hecho si tú miras el libro de Hechos capítulo 19, vemos que el Señor envía a Pablo y a Silas. Pablo de hecho estuvo aproximadamente por 3 años en Éfeso. Y en ese lapso de tiempo hubo muchas conversiones al evangelio. Gracias damos a Dios porque Dios es bueno y es misericordioso, y donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y allí Pablo comenzó un ministerio. Bueno, de allí surgió lo que conocemos como la iglesia de Éfeso. Había mucha oposición para que el evangelio se predicara, pero gracias damos a Dios por siervos. En este caso Pablo, estaba Priscila, estaba Aquila. Gracias a Dios, ustedes dan por los servidores que están aquí al pie del cañón sirviendo en el ministerio, hermanos. ¿Dan gracias a Dios por eso? Porque si sabías que hay mucha oposición, si sabías que hay, pues de hecho cada que venimos miramos cómo hay mucha necesidad del evangelio. Usted conoce mejor que vive en esta área, ¿correcto? Sí conoce que hay necesidad del evangelio. ¿Está consciente de eso? Pero gracias a Dios damos, porque Dios permitió que se abrieran las puertas aquí en casa de oración para que su mensaje fuera predicado. Gracias a Dios, porque pudimos llegar. ¿Sí das gracias a Dios por este privilegio, hermano? Gracias a Dios. Pero bueno, en el caso de Éfeso sucedió algo similar. Había oposición. Había muchos que se levantaron contra el ministerio de Pablo, de Apolos, de Priscila y Aquila, pero gracias a Dios porque nunca se dieron por vencidos, persistieron. Y mira, aquí miramos, cuando retomo el versículo 2 y dice: conozco tus obras y tu arduo trabajo. De hecho era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que estaba activa en el ministerio, como Casa de Oración Fontana. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos que no trabajan. Hay muchos como dicen, pues ahora sí que estamos en nuestros laureles, ¿verdad? Sentaditos, se ven más bonitos, ¿verdad? No, somos llamados por el Señor, por pura gracia, pero también para que lo que recibimos de gracia dar. Y Éfeso tenía esta característica. El Señor sabía de su trabajo. Y fíjese lo que dice, arduo. Cuando dice arduo trabajo, está hablando de un trabajo, de un obrar en el ministerio incansablemente, que estaban allí, que estaban al pie del cañón, listos a tiempo y fuera de tiempo. Así era la iglesia de Éfeso. Fíjese lo que dice, tu arduo trabajo. Y no solamente miramos esta alabanza de parte del Señor a la iglesia de Éfeso. Continúa, dice, y conozco también tu paciencia. O sea que era una iglesia paciente. Venían las pruebas, venían las tempestades, y la iglesia era paciente, estaba bien cimentada, estaba firme. Y él sabía, el Señor Jesucristo conocía todo esto. Conozco tu paciencia. Sé paciente. No te canses, hermano. No te canses. Echa raíces. Arráigate. Si el Señor te ha traído que eches raíces, sé paciente. Es cierto que vienen pruebas. ¿Cuántos tienen pruebas?
Tenemos luchas. En estos días pasados tuvimos una prueba en la familia que pues de por medio la salud de dos sobrinos míos, y fue algo pues trágico que nos impactó, pero damos gracias a Dios porque hoy permanecemos de pie. Gracias a Dios, hermano, porque estamos de pie. El Señor sabía de esta iglesia que eran pacientes. La iglesia de Éfeso sabían en quién habían creído, quién los había llamado. Sí, sabían todo esto, y eso hacía en ellos, de hecho, desarrollaba esta característica, la paciencia. ¿Cuántos reconocemos que muchos carecemos de paciencia? Nos cansamos cuando las cosas no se dan como queremos. El Señor nos llama a ser pacientes. Bueno, Éfeso tenía esta característica. Y fíjate lo que dice. Otra característica que miró en la iglesia es que no podían soportar a los malos. O sea que en Éfeso no andaban, como dicen, a medias tintas. No podían soportar a los malos. Me imagino que eran muy celosos de la santidad de Dios. Algo que se ha perdido hoy en día, ¿verdad? Hoy muchas veces comprometemos nosotros como líderes, como ministros, comenzando desde arriba, con el pecado. Sabemos que hay pecado en los miembros de la iglesia y no confrontamos. Claro, a través de la palabra, por temor. Muchas veces a que se vayan o a que no se molesten, por diferentes razones. Y toleramos, nos convertimos en iglesia tolerante. No sé si tú has escuchado el evangelio que hoy se considera un evangelio posmoderno, que ya no se habla de pecado, ya no se habla de confrontar el pecado para que la gente no se ofenda. No, estos estaban firmes. El ministerio de alabanza, si había, porque me imagino que había ministros de alabanza, los pasaban por un filtro. Los ministros, los servidores, ellos no comprometían. Y bien, Jesús, aquí miramos que Jesús lo sabe bien. Muchas veces toleramos, nos hacemos cómplices de que el pecado entre a la iglesia. Ellos no, fíjate, estaban serios los hermanos de Éfeso. De hecho, cuando dice, no soportan a los malos. Y has probado, fíjate, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado, ¿qué dice? Mentirosos. De hecho, cuando dice o sea que sabes discernir, los de Éfeso tenían discernimiento para el oído muy ejercitado, para saber quién estaba predicando, enseñando conforme a la sana doctrina, y también quienes venían con enseñanzas de hombre. Y ellos, si sabían o escuchaban a alguien que venía con un mensaje extraño, que no era cristocéntrico, inmediatamente decían, este es falso. Si se da cuenta, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el discernimiento. O sea, eran muy ortodoxos ellos. No sé si a ti te pase, pero bueno, personalmente yo tuve la experiencia, y yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y muchas veces permite que sucedan en nuestra vida experiencias, eventos en la carrera de la fe. Personalmente tuve la oportunidad de pertenecer a ciertos ministerios por 18 años, donde el evangelio que se predicaba ahí era el evangelio de la prosperidad, o lo que tenía que ver con el gnosticismo.
el misticismo, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, porque el Señor en su misericordia me movió. Aproximadamente tomó 2 años para que a mí, más bien el Señor me quería mover, arrancarme de esa tierra y plantarme en donde ahora estoy. Pero a mí me costaba. Pero gracias a Dios damos, porque en su misericordia, bien dice la palabra, que no es para el que quiere ni para el que corre, sino para aquel del cual tiene misericordia, hermano. Y como dicen, me trasladó, ¿verdad? Pero una vez que me plantó donde estoy ahora, y no quiero mencionar un ministerio en específico, lo que yo estoy mencionando ahorita desde aquí es que me plantó sobre la roca que es Jesucristo. ¿Sí me entiendes? Pero gracias a Dios, porque donde estoy recibiendo palabra de Dios, sana doctrina. Ahora, ¿y qué pasó, Bernardo? Bueno, comencé a discernir que estaba en el error por muchos años, y muchas veces tenemos el síndrome de comenzar a criticar, de comenzar, mira, y estos, porque yo lo viví. De hecho, yo predicaba cuando me tenía la oportunidad de compartir. Estaban diferentes movimientos, olvídate. Me reservo para mencionarlos porque no hay tiempo, pero donde quiero llegar, que por su pura misericordia fuimos traspuestos por el Señor, y comencé el síndrome de mira, y mira cómo están, y mira, gracias a Dios que hoy puedo tener el discernimiento y sí decir, ese es un falso apóstol, esa es una herejía, ese está tergiversando el evangelio. Gracias a Dios, porque el Espíritu Santo es el único que puede darnos ese discernimiento. Amén. Gracias a Dios. Bueno, ellos tenían eso. Eran muy celosos de la sana doctrina. ¿Cuántos pueden decir que tienen celo por la sana doctrina? Amén, gloria a Dios. Debería haber un celo santo. Bueno, los de Éfeso lo tenían. Y dice, y de hecho dice el versículo 3, y ha sufrido, fíjate, ha sufrido. O sea, estos sufrían frío, sufrían caliente, sufrieron la persecución de Nerón, sufrieron la persecución de Dionisio. Los de Éfeso sufrieron la persecución, los llevaban a los coliseos, los encarcelaban, eran decapitados, perdían sus propiedades. ¿Tú ya sufriste de eso? ¿Ya perdiste tu casa por el evangelio? ¿Ya perdiste a un familiar que lo hayan decapitado por predicar el evangelio? Yo no. Ellos sí. De hecho, ellos vivieron en los tiempos donde se cree que fue la persecución más sanguínea contra la iglesia. Pero el Señor sabía. ¿Sabías que el Señor conoce todas las cosas? Él conoce todas las cosas. Y Él sabía. Y cuando dice, y has trabajado arduamente por amor, fíjate, perdón, y has sufrido. Retomo el 13. Y has tenido paciencia. Vuelve a mencionar otra vez la palabra paciencia. ¿Sí sabes por qué se repite en la Biblia muchas veces una palabra? Porque somos muy olvidadizos. Y el Señor pone énfasis. Personalmente yo reconozco que necesito paciencia. Necesito paciencia. Cuando viene la prueba, cuando viene la duda, estar convencido que el que me llamó es fiel, que Él es fiel. De hecho, estaba leyendo los capítulos posteriores. No quiero poner énfasis, pero sí te quiero compartir esto, una palabra de aliento. El capítulo 4
¿Sabes en qué se pone énfasis? El capítulo 4 de Apocalipsis se pone énfasis en lo que Juan vio en la visión, y en 11 versículos Juan menciona en 13 ocasiones tronos. O sea, quiere decir que Dios está sentado en su trono. ¿Y qué es lo que emana del trono? Gobierno, señorío, autoridad. Él es el rey en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Él es rey. Él es rey de reyes, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ellos sabían, estaban convencidos. Esta iglesia de Éfeso trabajaban arduamente. Y fíjate lo que dice el Señor: por amor de mi nombre, y no has desmayado. Todo lo que hacían ellos lo hacían por amor de su nombre, y no han desmayado. Tremendo, ¿verdad? En el andar y el caminar esta carrera en la fe, uno conoce mucha gente. Y yo personalmente, en el lapso, yo no tengo mucho tiempo, tengo poco, puedo decir, aproximadamente 26 años que el Señor me llamó de el pecado. Gracias a Dios, estos 26 años he tenido la oportunidad de conocer mucha gente, ministros, pastores, y muchos andan en el mundo. Muchos murieron de una sobredosis. Muchos quedaron locos. Son pocos los que miro que aún perseveran, que ahí están. Pero muchos desmayaron. La iglesia de Éfeso claramente se dice: en medio de la persecución, de la prueba, del arduo trabajo, y todo lo que hacían era por amor a su nombre, y no han desmayado. ¿Cuántos podemos decir que todo lo que hacemos lo hacemos por amor al nombre de Jesucristo? ¿Por qué lo haces? ¿Porque amas a Jesús? Bueno, aquí vemos claramente que lo que ellos hacían era por amor de su nombre, y no desmayaron. Parece como que era la iglesia perfecta. Parece como que era la iglesia que fue arrebatada, porque hasta allí vamos bien. Pero, versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí escuchó, verdad? Pero cuando miramos en la Biblia un pero, y más si viene de Dios, debemos prestar atención. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Parece como que está hablándole aquí ya a otra iglesia, ¿verdad? Porque en los primeros 3 versículos estamos viendo que le habla de halagos, le da alabanzas. Pero en el versículo 4, aquí vemos lo que dice el Señor, el que conoce todas las cosas. Aquellos que trabajaban arduamente y que decían por amor a su nombre, que no desmayaban, que eran pacientes. El que conoce todas las cosas, el corazón, las intenciones, las motivaciones, dice: tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahí es donde yo creo que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia,
¿Cuántos pueden decir con convicción aquí: yo soy parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Bueno, entonces este mensaje es para nosotros. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí se dirige a la iglesia en general. Aquí se dirige a pastores. Aquí se dirige a líderes. Aquí se dirige a laicos. Aquí se dirige a todos aquellos que son miembros del cuerpo de Jesucristo. Aquellos que trabajan. Personalmente yo tomo mi parte. Muchas veces lo digo desde el púlpito. Yo lo hago por amor a Cristo. Ok, está bien. Allí vamos bien. Pero ¿y qué de tus intenciones? ¿Qué de tus motivaciones? ¿Realmente el Señor puede decir que he permanecido en mi primer amor desde mi conversión? ¿Realmente el Señor puede decir que me he mantenido en Él? Yo recuerdo en cierta ocasión, de hecho en estas iglesias donde había mucho activismo, allí trabajábamos 6 días a la semana y era personalmente, pues ahora sí que no es jactancia, ¿verdad? Porque entra en el tema, pero éramos de los que estábamos allí siempre, por la gracia de Dios, siempre. Y recuerdo muy claro las palabras de una persona que se me acercó y me dijo: nunca deje su primer amor. Nunca deje su primer amor. Fue algo que me retumbó en el instante. Yo no podía entender qué es lo que ella me quiso decir. Con el tiempo me di cuenta que era Dios hablándome a través de ella. Yo tengo una pregunta: ¿has dejado tu primer amor? ¿Por qué vienes el día domingo? ¿Con qué actitud venimos? ¿Porque te trae tu esposa? ¿O simplemente porque tengo que estar allí para servir en el ministerio? Para que alguien más no tome mi lugar. ¿Cuáles son las intenciones de nuestro servicio? ¿De qué manera venimos a servir? Y no solamente el que viene a servir, al que viene a recibir. ¿Por qué vienes? ¿Realmente es porque estás en tu primer amor? ¿O ya nada más es una rutina? Ahora sí, como dicen algunos, porque cambiamos simplemente de silla. Ya ven, la tradición, en la religión tradicional, todos los domingos íbamos, ¿verdad? Al menos, bueno, yo a veces me iba, yo nomás unas 2, 3 veces al año, y iba cuando eran las fiestas patronales, me golpeaba el pecho y lo que sigue. Rutina, activismo religioso. Hay muchos cristianos que han dejado su primer amor. Vivimos un cristianismo superficial, como dicen, light, al gusto del cliente. Y que no me digan nada, que no me digan nada. De esa gente no hay aquí, pastor, yo pienso. Por eso es que el Señor está hablando con libertad. Que no me digan nada. ¿Por qué venimos? ¿Realmente venimos el día domingo porque amamos a Dios? ¿Por qué venimos? ¿Por qué? ¿Nada más para satisfacer mi conciencia de todas las regadotas que hice en la semana? ¿Por qué venimos, hermanos? Examinémonos. Esta iglesia de Éfeso parecía la iglesia que el Señor iba a arrebatar, hermano.
Parecía que todo va bien, pero el Señor, repito, conoce todas las cosas. Él sabe. ¿Sabías tú que Él no puede ser burlado, verdad? Amén. Él no puede ser burlado. No es fácil cuando muchas veces tal vez quien está sentado y ven que alguien comparte, ay, pues el pastor, el que enseña, si supieran el peso que hay sobre nosotros. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Realmente porque amo al Señor? ¿Porque estoy agradecido con Él? Bueno, la iglesia de Éfeso, que de hecho se considera que de Éfeso partieron todas las demás iglesias, era como la madre iglesia, como es común, ¿verdad? Decir, era como la principal. De allí salieron muchos ministerios, la Odisea, etcétera, etcétera. Pero ellos perdieron su primer amor. Se convirtieron en una iglesia solamente profesional. Eran bien profesionales, cantaban muy bien. De hecho, elocuentes. Eran elocuentes para hablar. Eran muy ortodoxos ellos. Era gente muy ortodoxa, pero habían perdido lo más importante: su primer amor. Su primer amor. La iglesia de Éfeso, al paso del tiempo, se le convirtió y se le hizo rutina las reuniones. Pues muchas veces, de hecho, perdemos, ahora sí estamos tan ocupados. Ya ve que, ya se dio cuenta que vivimos en una sociedad muy consumista, ¿verdad? Materialista, ¿verdad? De repente es domingo y ay, hoy es domingo, pero nuestra prioridad ya no es Dios, son las ocupaciones. Pues vamos a la iglesia. Bueno, eso sucedió con Éfeso. Se convirtieron solamente en profesionales ortodoxos. Podemos caer en eso. ¿Sí sabía eso? Y el Señor, que conoce todas las cosas, es muy claro y muy específico. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. De hecho, cuando la iglesia de Éfeso en sus comienzos, si usted lee el capítulo 19 de Hechos, se dice que había conversiones masivas. Cuando Pablo llegó a Éfeso y predicaba el evangelio, muchos que practicaban la hechicería y la brujería, dice que ellos venían a los pies de los apóstoles y en un día dice que todos traían sus libros porque eran practicantes de la hechicería, de la brujería. Había un avivamiento en Éfeso porque estaban en su primer amor, y dice que en un día sacaron cálculos de la cantidad en dinero de los libros que fueron quemados de brujería y hechicería: 50,000 monedas de plata. Había tal convicción, pero gracias a Dios damos, porque en ese entonces la iglesia le dio libertad al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo añadía a la iglesia. Venían brujos, venían hechiceros, arrepentidos a los pies del evangelio. Y en el capítulo 19, versículo 20 del libro de Hechos, allí dice que la palabra de Dios crecía poderosamente. Así la gracia, pues de hecho, estoy allá. Así crecía y prevalecía poderosamente. ¿Qué dice? La palabra del Señor. Era una iglesia en su primer amor. Una iglesia en su primer amor se diferencia porque su prioridad es la palabra de Dios. Es que Cristo sea glorificado en la vida de las personas. Es que todo lo que haga, todo lo que hago, le dé la gloria a Jesucristo. Es por eso que la gracia
y la palabra prevalecía. De hecho, en Efesios capítulo 1, versículo 15, acuérdense que estamos hablando de la iglesia de Éfeso. En el versículo 15 del capítulo 1 de Éfeso, gracias, mire lo que dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos, ¿qué? Los santos. Una iglesia en su primer amor. Aquí Pablo, pues en este caso les dice: hey, doy gracias por ustedes, por la fe que ustedes tienen en ¿quién? En el Señor Jesús, ¿correcto? Y el amor a todos los santos. Doy gracias a Dios porque la prioridad de ellos era Jesucristo. Era su prioridad. Fíjese, es interesante cuando en cierta ocasión llegaron con Jesús los escribas y los fariseos y le preguntaron cuál era el mandamiento más grande de la ley, allí en Mateo 22, del versículo 36 al 40. Y Jesús le respondió a los fariseos, a los maestros, a los sacerdotes, y les dice: el mandamiento más grande y el más importante de todos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Toda tu alma y todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento. ¿Amarás a quién? Al Señor tu Dios con todo tu corazón. La palabra todo, ahora sí que estúdielo usted, pero bueno, para ser breve, todo es que todo, ¿verdad? Todo. O sea, tiene que ver con mi vida completa. Tiene que ver con mi compromiso a Dios. Tiene que ver con mi tiempo. Tiene que ver con que Él sea prioridad en mi agenda. También tiene que ver con mis finanzas. ¿Sí sabía eso? Todo, ¿verdad? Todo, ¿verdad? No voy a pedir ofrenda, hermano, porque aquí no se hace eso. Pero estamos faltos de enseñanza. Y todo es todo, ¿verdad? Estamos conscientes de eso, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Y el Señor Jesucristo les dice a los escribas y a los fariseos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. La iglesia de Éfeso, ellos tenían fe en Jesucristo, que era Señor, que era Kurios. Y la fe en el Señor Jesucristo hacía que ellos obraran por el prójimo, obraran por su iglesia. Alguien dijo en cierta ocasión algo muy sabio: el amor genuino por Dios nos hace instintivamente servir a otros. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando servimos a otros es porque amamos a Dios. ¿Sí se da cuenta? Lo repito, está claro, hermanos. El amor genuino por Dios instintivamente hace que sirvamos a otros. Y cuando servimos a otros, eso evidencia mi amor por Dios. Ese es el primer amor. Cuando estamos dispuestos a amar a Dios con todo mi corazón, cuando estamos dispuestos a obrar por la iglesia, a obrar por el prójimo, su primer amor. Porque podemos caer en la rutina, es bien fácil. ¿Cuántos reconocen eso? Podemos caer en la rutina, podemos caer en lo que tiene que ver con lo repetitivo, algo arbitrario. Eso es fácil, ministerialmente, pero gracias a Dios por su palabra, porque habla nuestras vidas. Amén.
Gracias a Dios. Y de hecho, ya para ir concluyendo, versículo 5, él hace una exhortación, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y ya haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres ¿qué? Arrepentido. Hoy se nos hace y se nos extiende esta invitación. Si crees que has dejado tu primer amor, que Él es primero, Él es prioridad en tu vida, que estás dispuesto a pagar el precio, de hecho por el ministerio, por tu prójimo, gloria a Dios. Pero si crees que se ha perdido, se ha ido diluyendo eso, el Señor hoy nos llama al arrepentimiento. Él nos llama al arrepentimiento, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hay consecuencias y las consecuencias son lamentables. Está hablando de perder el gozo de la salvación. Quitaré el candelero de sobre de ti si no te hubieres arrepentido. Versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. O sea, vuelve a darles una alabanza. Sí, tienes esto, aborreces las obras de los nicolaítas. Eran grupos que se infiltraban en la iglesia y traían división. Nicolaítas eran grupitos que estaban, ahora sí que como dicen, le tendían la cama al pastor, a los líderes, y se rebelaban contra el señorío de Cristo, contra la autoridad que el Señor ponía como pastor. Los nicolaítas, cuidado, porque aún hay nicolaítas, hay nicolaítas. Si usted por ahí mira un nicolaíta, en el nombre de Jesús y en el amor de Cristo, ubíquelo. Amén. Porque de hecho es algo que Jesucristo honra de ellos. No estás de acuerdo con lo que los nicolaítas enseñan y aborreces sus obras, porque yo también las aborrezco. O sea, había un celo. Versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tienen oído para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias? Cuando se habla de oído, aquí estamos claramente, sabemos que es el oído espiritual, el oído del corazón, que estamos convencidos que el Señor nos ha hablado y nos extiende esta oportunidad, hermanos, ponernos a cuentas con Él. Si hemos caído en la rutina, si ya se nos ha hecho algo tradicional, hoy es el día que nos podamos poner a cuentas con el Señor. Gracias a Dios, porque Él es bueno. Y como dice el versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, mire la promesa: le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Esta es una promesa a futuro. ¿Quiere comer del árbol de la vida? Recuerda, el árbol de la vida está reservado para el que venciere, para el que persevere hasta el fin. Una vez que nosotros tomamos y comemos del árbol de la vida, es un fruto que permanece a vida eterna por los siglos de los siglos, en la misma presencia de nuestro Señor. Gracias a Dios por sus promesas. Pero para eso el Señor nos hace un llamado. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Oremos
Demos gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su palabra. Y como dice el último versículo, claramente el Señor dice: el que tiene oído. Está hablando de el oído espiritual, del corazón. Porque si lo limitamos al oído natural, va a pasar lo que tal vez ha pasado por mucho tiempo en nuestras vidas. Tapamos nuestros oídos a la voz de Dios y seguimos en la rutina. Hoy, en este día, el Señor nos hace ese llamado al arrepentimiento. Personalmente, yo quiero arrepentirme delante del Señor, porque Él conoce todas las cosas. Él me conoce, de hecho, delante de su presencia, hermanos. Nada está oculto. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Cuáles son los intereses personales en nuestra vida? ¿Quién es prioridad? Claramente vemos que Dios, que es rico en misericordia, Él nos extiende ese llamado al arrepentimiento. Si tú dices: Señor, gracias por tu palabra. Hoy en este día me arrepiento, me vuelvo a ti, Señor. Reconozco que he descuidado el llamado, tus propósitos, porque me he distraído en muchas ocupaciones y distracciones que a veces hasta vanas son, Señor. He descuidado, Señor, tu nombre. Padre, te damos gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y tú has prometido que a todo aquel que venciere, tú le darás de comer del árbol de la vida y vida eterna. Gracias. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Gracias, Señor. Fidelidad es hasta las nubes, fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Fidelidad, hoy estoy aquí, por tu fiel amor que es inagotable. Sea infiel,
Gracias, Señor, por tu eterna fidelidad. ¿Cómo no ser fieles a ti, Señor, si tú nos has dado todo, Señor? Y no es que nosotros te hayamos amado primero, sino que tú nos amaste primero, Señor. ¿Cómo no servirte, Señor, si servirte es el honor más grande que todos tenemos, Señor? Te amamos, Señor, con todo el corazón. Amén. Amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Antes de retirarnos, queremos recoger una ofrenda para compartir con el pastor. Si usted siente en su corazón de manera voluntaria ofrendar algo para él, gracias. Gracias de antemano. Así que una vez que oremos, terminemos con esta oración, quedamos todos despedidos. Les recordamos que tenemos servicio los miércoles a las 7 de la tarde. Si usted tiene oportunidad, véngase, es un buen tiempo también donde recibimos la palabra. Y el domingo tenemos el estudio bíblico a las 11:30 de la mañana y luego nuestro servicio. ¿De acuerdo? ¿Cuántos están agradecidos por la palabra? Dios nos habló. ¿Tienes tu primer amor en el Señor? Vamos a darle una respuesta. Así que oremos. Padre, gracias por la palabra que tú has traído para nosotros. La recibimos con gratitud en nuestro corazón, la recibimos con mansedumbre, Señor, y como una muestra de gratitud en nosotros, Señor, queremos compartir, Señor, con aquellos que siembran tu palabra en nosotros, compartir esta porción económica que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Bendice estas ofrendas, Señor, y que sirvan, Señor, para que tu siervo siga predicando la palabra, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los que van a ofrendar, vengan aquí al frente y una vez que lo hagamos, estamos todos despedidos. Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.